cambiamos ahora de tema, vamos a hablar de algo que quizás ha afectado, por ejemplo, a tu hijo, a tu hija, a tus nietos, pero no necesariamente tan guaguitas, ¿ah? No. Hay algunos casos que se han dado incluso en personas mayores de 30 años. Me refiero a la enfermedad boca-mano-pie. Para hablar de esto nos acompaña la enfermera infantil y familiar Camila Manqui, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estás con nosotros por abordar este tema, que es más de lo común que uno cree, lamentablemente. Se da siempre casi como en las infancias, hasta los 5 años, ¿cierto? Sí. Pero también hay excepciones como la que contaba Cami. Cuéntanos primero, ¿a qué hace referencia esta enfermedad que es boca-mano-pie? Bueno, lo que pasa es que la enfermedad de mano-boca-pie, ¿cierto?, está dado por un virus, ¿ya? Y se presenta siempre como con llagas en las manos, como vemos aquí, ¿cierto?, en los pies y en la boca, ¿ya? Entonces, como tiene esa presentación, nosotros decimos el mano-boca-pie, okay, ¿ya? Pero efectivamente da en lo que son lactantes y preescolares, menores de 5 años, pero como dicen bien ustedes, no quita que no le pueda dar a adultos, ¿ya? Es una enfermedad que es altamente contagiosa porque está dada por un virus de la familia específicamente de los enterovirus, ¿ya? Por lo tanto, la forma en la que se contagia es por contacto directo, ya sea, por ejemplo, con las heridas que tienen en las manitos, con la saliva que tienen, ¿cierto? Los niños en general no tienden como a taparse la boca, ¿cierto? Entonces estornudan, desparraman para todos lados, salivan los juguetes, salivan las cosas, los besos, ¿cierto? Entonces todo eso genera un contacto directo, ¿ya? Y obviamente el tema de los juguetes también no deja de ser en las salas de jardín, de preescolares. En la sala cuna. Ahora, ¿es una enfermedad que podríamos considerar como grave? No, de hecho es común. Es bastante común que se da harto en fechas de temperatura templada, ¿ya? Y por lo tanto, como hay hartos niños en la sala, en los jardines, en el prekinder, ¿cierto? Se suele dar y a veces aparecen como brotes, ¿ya? Y el brote quiere decir que hay varios casos en un mismo sitio, ¿ya? Por lo tanto, claro, no es algo que sea poco común. ¿Y los síntomas cuáles serían, como para tenerlo claro, quienes también quieran saber un poco más de esto de la boca, mano, pie, que son unas llagas, tú decías? Exacto, como unas ampollitas. Primero parte en la boca, ¿ya? Nosotros nos vamos a dar cuenta porque el niño puede presentar un poco de dolor de garganta y como los niños en general, los más chiquititos, no saben decir cómo les duele, ¿ya? Sino que presentan inapetencias, no tienen ganas de comer, no tienen ganas de tomar pecho, por ejemplo, o de tomarse la leche porque está caliente. ¿Fiebre? Y también les puede dar fiebre, ¿ya? Ese es uno igual de los indicios, pero por sobre todo que salen heridas en la garganta, en la lengua, en las mucosas y que después de eso ya se puede presentar en las manos, en los pies y también en la zona del pañal. ¿Puede partir a la inversa, es decir, primero presentarse en los pies, en las manitos y al final en la boca? Primero la boca. Parte en la boca. Sí, parte ya, en la porque boca. quizás se podría confundir, ¿o no? Estoy pensando, yo si veo esto y tengo desconocimiento del mundo guaguatil, puedo pensar, es una peste. Sí, de hecho se puede confundir con una peste porque a veces incluso pueden salir en las rodillas, en algunas partes del cuerpo, en la zona del pañal, ¿ya? Por eso se puede como confundir un poco, pero inicialmente es en la boca y de aparición con estas heriditas en las manos y en los pies. El tema está que desde el desconocimiento, dolor en la boca, rechazar leche, mamadera o qué sé yo, uno puede pensar, los dientes. Sí, están saliendo los dientes y por eso se pone mañoso, por eso le duele un poquito la boquita. ¿Qué es lo que ya deja claro y de manifiesto? Tengo que ir a consultar porque esto ya dejó de ser un simple dolor o no es una peste nada más. Exacto. O sea, uno de los principales síntomas o el por qué vamos a consultar es porque obviamente estas heridas, que piensen que es como cuando nos sale un afta, ese dolor, ¿cierto?, en la boca, que te quema. Entonces, eso lo tienen en la garganta, en la mucosa de la boca, en la lengüita, ¿ya? Entonces, dentro de los signos para poder consultar, primero fiebre alta por más de 2 o 3 días, sí o sí. O sea, yo lo trato de manejar en la casa, pero la verdad es que ya no lo puedo. Se ponen irritables, ¿cierto?, por este tema del dolor, se ponen más lloroncitos, ¿cierto?, y andan como más lentos. Pero andan más lentos por un tema de que como no están comiendo, no se están hidratando, podrían presentar signos de deshidratación. Claro.
De hecho, la deshidratación es uno de los puntos más importantes porque los niños quedan hospitalizados, ¿ya? Porque claro, se ponen inapetentes y nosotros a veces lo pasamos por alto, así como, tiene la boquita seca, me da pie goteada, pero lo paso. Ya después me doy cuenta cuando el niño tiene los ojos hundidos, cuando orina poco, cuando está muy irritable, cuando está lento. Ahí ya es una deshidratación Claro, mucho más ¿qué les avanzada. tienen que hacer si llegan a caer hospitalizados en casos muy extremos? ¿O todos los casos podrían llegar a estar hospitalizados? No todos los casos llegan a estar hospitalizados, pero sí obviamente cuando ya no me está recibiendo alimento líquido, yo tengo que consultar, porque no puedo dejar que un niño se deshidrate. Claro. Y se deshidratan muy rapidito, o sea, son organismos tan pequeñitos, ¿cierto? Con tan poca reserva de todo, están sobreviviendo, entiendo literalmente. Sí, el primer literalmente, año. la verdad es que sí, porque piensa que los lactantes, ellos, su principal alimento es la leche materna. Y si no me la recibe, ¿qué otra cosa más le doy? Difícil. ahí. Difícil, súper difícil. Ahora, esta es de esas enfermedades que se busca que los niños tengan para que después no la vuelvan a tener. No. Ya. No. Como es una familia de virus, me puede tomar un virus y después más adelante otro virus, entonces me puede dar hartas veces. Ya, ¿y los papás o los tutores o la tía del jardín también se puede contagiar Sí. de este virus? También se pueden contagiar de este virus, sobre todo si es por este contacto directo, muy directo. Uno, cierto, que es cariñoso con los niños, que el abrazo, que las cositas, que los juegos, ¿cierto? Pero el adulto también se puede contagiar. O incluso de manera involuntaria, porque los niños babean. Exacto. Y si le caíste bien, te van a querer Te abrazar. babea. Y te van a querer besar y te van a dejar un poquito baboso. Entonces, claro, puede pasar. Vamos a contar la infidencia, ¿eh? Vamos a transparentar esto. Le mandamos un besito a Nil, que está de descanso hoy día. Le tocó ahí descansar esta jornada, pero nos contó justamente ayer en Pauta que él se contagió de una de sus sobrinas chiquititas hace algunos años atrás, pero ya en sus 30 y tantos. Sí. Entonces, para tener eso claro, porque lo asociamos directamente a los bebés, a los pequeños, lactantes, a los niñitos hasta los 5 años, pero un adulto igual se puede contagiar. ¿Cómo son los síntomas en un adulto? ¿Se complican más? ¿Se complican menos? Son similares. También parten con un dolor de garganta, con fiebre alta y dependiendo obviamente del contacto que tuvieron, la cantidad como de virus que me traspasó, puedo yo hacer llagas en las manos o en los pies. Pero generalmente se presenta primero como con un dolor de garganta, ¿cierto? Igual que los niños, y con esta fiebre alta. De hecho, ayer yo conversaba igual con una compañera y me contó, me dijo, oye, a mí igual me dio, y tenemos casi la misma edad, y me dio por contacto directo. Que le dieron un Pequeño. quequito con sus manitos con heridas y ella literalmente se comió el virus. Ya, tengo una pregunta. Para quienes nos están viendo también, me imagino que igual se la hacen. Si los pequeños están con esto, boca, mano, pie, no hay que mandarlos obviamente al jardín, ni a la sala de cuna. Tienen que quedarse en reposo en casa, ¿cuántos días? Mira, normalmente esto es un cuadro autolimitado, ¿ya? Esto quiere decir que pasa solo, entre más o menos unos 7 a 10 días. Igual ¿ya? dura. Es largo, ya no es menor tampoco. O sea, yo no voy a mandar a mi hijo si veo que tiene heridas en la boca, porque como ya sabemos, estas heridas por la saliva se va a traspasar al resto de los niños. Entonces lo ideal es que se queden en la casita, ¿cierto? Con reposo. Importante dentro de las medidas de prevención en los jardines, sobre todo, el lavado frecuente de manos de las tías, el aseo de las superficies, desinfectar los juguetes, ¿cierto? Y apenas yo detecto un niño, avisar al papá para que lo retire y este chiquito haga reposo en su casa, ¿ya? Y obviamente el lavado de manos tanto para el niño como para los adultos, en el cambio de pañales, ¿cierto? Antes de preparar la comida. Y en los niños, como tienen estas heriditas en las manos, es importante lavar con agüita tibia, con jabón, ¿cierto? Y secar con harto cuidado, no frotar, para que no se rompan estas ampollitas, Claro. porque duele. ¿Y hay alguna cremita que se les aplique directamente en estas heridas o es solamente el medicamento que va a matar el virus? Es que en realidad no hay un medicamento que mate el virus, porque es un virus. ¡Ay, caramba! Entonces, aquí es importante hacer énfasis que los antibióticos no sirven. No funcionan. Ya los antibióticos son para bacterias. Esto es un virus, ¿ya? Por lo tanto, como es un virus, solamente se tratan los síntomas. Hay que esperar a que pase el Hay que cuadro. esperar a que pase el cuadro. Pero en este caso, para las fiebres sí le podemos dar algo. Sí, lógicamente paracetamol, lo normal es como gotita. paracetamol, ibuprofeno, ¿cierto? Obviamente todo bajo receta médica. Claro. O cualquier pomadita que sea como para la picazón, ¿ya? Pero más allá de eso, no. Lo que nos diga el pediatra en este caso Exactamente. para justamente eso, porque
finalmente por una parte está que pase el cuadro, ojalá que el virus ataque poco, se vaya luego, ¿cierto? Que pesados que son los virus con los niños. Pero por otra parte está la incomodidad de esta guaguita o de este niño que probablemente ya si es más grandecito sobre todo se va a querer rascar. Exactamente. Obviamente igual si yo tengo más niños en mi casa, yo tengo que tratar de aislar al que está contagiado para evitar que se contagie el resto de la familia. Estaba pensando haciendo el ejercicio en el momento de comer, por ejemplo, los servicios, la Todo cuchara, tiene que la ser toalla separado. de mano. Todo separado. separado, así es como la que fuera peste, sí, es eso. como similar a la peste. Como que fuera la peste, pero Sí, no. Esto pero se es pasa que es un virus por rápido. contacto directo, entonces todo lo que el niño tome con sus manitos con herida y con virus va a quedar infectado. Claro, Entonces yo tengo que hacer esa separación de sus cosas, el resto de las cosas, lavarme las manos como mamá. Ahora, Claro. Cami, en el caso, por ejemplo, de que queramos ahí que ojalá evitar el rascado, alguien podrá pensar, ya, le pongo mitones, por ejemplo, o los zapatos, los calcetines, como van a estar con estas heriditas, ¿cuál es la recomendación ahí? O sea, lo ideal es dejarlas al aire libre, ¿ya? Ojalá. Porque igual piensen que mientras más las tapamos también hay un riesgo de que se infecte, ¿ya? Pero idealmente siempre mantener lavado de manos, seco y al aire. Y con respecto a las heridas de la boquita, me imagino ahí, ojalá tratar de dar, en el caso de los niños que ya comen comida, 4 o 5 frías. años, cosas frías. Solo cositas frías, frescas, evitar las papillas, ciertos alimentos muy calientes o cítricos, picantes también, sino que sean alimentos frescos, van a estar felices con el helado, pero, Claro, eso les gusta. pero es lo ideal, claro. Entonces ahí yo me lo puedo las convencer jaleas. con que mira, esto es rico, ¿cierto? Para evitar lo que ya conversamos antes de la deshidratación. Y perdón, pero para aquellos lactantes que están tomando pecho, leche materna, ¿qué pasa también con el pecho de la mamá? Va a estar en contacto directo con, con este virus, ¿no? Claro, pero ahí obviamente el aseo, la higiene. Tu aseo. Sí, Asear la zona. sí, aseo, si no cambiar ya por la mamadera, pero es que es lo posible. Igual hay que se unos hidraten. protectores Sí, que hay unos son protectores. justamente para el pecho materno cuando hay llagas en el caso de las mamitas, También, ¿cierto? sí. ¿Eso podría servir como una barrera? Sí, igual podría servir como una barrera, pero obviamente la higiene es la más importante. Ya. O sea, el agua y jabón es la mejor medida aquí y en los Y para hospitales y en todo, en todo. realidad. Y en la Para quebrada todo. de aquí. Exactamente. Gracias Camila por estar con nosotros. Muchas Esperamos gracias a también ustedes. que ustedes quienes están viendo nuestra casa en esta mañana se hayan enterado de todo esto, esto que es bien común, más común de lo que uno cree, boca, mano, pie, este virus entonces que afecta sobre todo a menores de 5 años. Y te Gracias, seguimos Cami. en redes sociales, Infancia Ahí con Amor. están. Sí, Infancia con Amor, ahí yo, enfermera infantil, ¿cierto? Nada, para acompañar a la familia en todas estas cosas que de repente no conocen, ¿cierto? Así que igual es bueno de repente informarse con una enfermera. De todas maneras, gracias Camila. Son las Gracias. 10 de la mañana con 40 minutos. Vamos a cambiar completamente de tema para retomar algo que